Hoy vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de otro personaje. Incluso es un personaje que vivió mucho antes que él, en otra época. Bueno, este personaje se llama Daniel, pero vamos a ver un poco más, aspectos un poco más históricos y que tienen que ver un poco con su personalidad y para entender cómo era él, cómo eran sus amigos, cómo era el contexto en el que le tocó vivir, cuáles fueron las circunstancias que él vivió y cómo las fue sorteando, para que tratemos de entender cómo es que actuó Dios en la vida de Daniel. Bueno, este hombre, pues era judío, ¿no? Era aparentemente, de acuerdo a lo que se sabe de él, pues es que era descendiente de David y había sido educado, por lo que se le nota en la manera en la que él se conducía. Aparentemente fue muy instruido en las cosas de Dios. No se sabe mucho acerca de sus padres, pero se puede entender que le habían dado una buena educación y tenía unas buenas convicciones, porque él resulta que le toca vivir una época difícil, que fue uno de los cautiverios que sufrió el pueblo de Israel. En este caso, un cautiverio que la Biblia nos cuenta que fue permitido por Dios. A veces las personas se preguntan, pero ¿cómo es posible que esto ocurra y que Dios permita que estas situaciones se den? Y a veces estamos esperando como que Dios cumpla lo que nosotros queremos, ¿no? Y no siempre es así. Hay ocasiones en que Él nos pone adversidades, nos pone dificultades, nos pone situaciones complicadas y hay algunas de ellas que duran para toda la vida. Este es el caso de Daniel. Daniel era un joven, como le acabo de comentar, que estaba pues aparentemente muy bien instruido, muy bien educado, y su nombre significa Dios es mi juez. Bueno, aquí tenemos presente hoy a un hermano que es como una especie de tocayo, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que más bien al mismo Daniel le cambiaron el nombre. Sí. ¿Quién se lo cambió? Pues se lo cambiaron El jefe de los eunucos, ajá, o sea, los los babilonios, ¿no? babilonios. ¿Por qué? Porque para ellos el nombre no les sonaba como muy familiar. Entonces dijeron, vamos a ponerle un nombre que sea un poco más adecuado a nuestra cultura, a nuestros conocimientos, incluso a nuestras deidades, ¿sí? Y no solo a él le cambiaron el nombre, le cambiaron el nombre Ujú. a los cuatro amigos que eran más o menos, digamos que de su edad. Entonces, de tal manera que a Daniel, pues le llamaron Belsasar. Bueno, vivió en la época de un rey llamado Joacim. Este rey, pues la Biblia nos narra ya en el segundo libro de Reyes, al final del capítulo 23, dice que fue un rey que hizo lo malo, cosas delante de los ojos de Dios. En el versículo 37 es donde encontramos esta indicación de quién era Joacim. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero Ujú. luego volvió y se rebeló contra él. Es el 23. Sí, es que este rey de Judá, pero dice aquí que conforme a lo que hicieron sus padres, o sea que los padres de Joacim también fueron hombres que se alejaron de Dios. Y aquí se nota claramente que pareciera como que el poder de los babilonios es el que está aquí haciéndose valer, pero en realidad es el poder de Dios, porque es Dios el que permite que ocurra esto. Dice que todas las cosas que habían hecho sus padres también las hizo él, dice, y en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo, o sea, aun y cuando estaban en su lugar todos ellos, primeramente era su siervo, algo así como lo que ocurrió con los romanos con respecto a Judea. Ujú. Pero a los 3 años, aparentemente, como que las cosas se habían calmado. Sin embargo, a los 3 años, Nabucodonosor tomó otra decisión. Y ahí sí ya nos vamos a Daniel, a este libro de Daniel.
Y en el primer capítulo, al inicio del libro de Daniel, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, ¿se acuerdan que ahí en segundo libro de Reyes decía Ujú. que estuvo primero sojuzgado o como sirviente todo el pueblo durante 3 años? Pero dice que en el tercer año vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí ya no solamente los tenía sojuzgados, sino que la sitió. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, o sea, escogidos, elegidos. Aquí dijo Nabucodonosor, voy a dominar a este pueblo, lo voy a tomar como esclavo, pero quiero que especialmente me seleccionen a unos jóvenes con ciertas características, instruidos, conocedores, jóvenes, obviamente muy jóvenes para poder ser instruidos y para poder que fueran aprendiendo incluso la lengua de ellos. Entre estos estaban Daniel, versículo 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos, el jefe de los eunucos puso nombres, o sea, les cambió el nombre que tenían. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón, este es un versículo que es clave en este libro, y es un versículo que incluso vale la pena tratar de aprenderse de memoria, porque es algo que nos repite lo que una persona puede hacer como propósito. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, y aquí uno se pregunta, ¿pues qué el rey comía cosas podridas? ¿O por qué Daniel no quiere contaminarse con la comida del rey? Se supone que un rey come cosas selectas, cosas suculentas, cosas muy bien preparadas, ¿no? Por eso comían cosas que no, carnes, o sea, cosas malas, ¿no? Ajá, cosas que eran O sea, consideradas para el pueblo pueblo judío judío, inmundas, ¿no? carne de puerco, Por todo eso. ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Seguramente comían cosas dedicadas a ídolos, a Ujú. sus ídolos, Puerco, y entonces Daniel dice, pues mira, puede ser muy sabroso, puede ser muy rico lo que le den de comer al rey, pero yo no lo voy a comer, porque a pesar de ser yo un esclavo, a pesar de que estoy subordinado a ustedes, pero yo estoy pensando también en que sigo subordinado a Dios. Primero, antes de obedecer al jefe de los eunucos y antes de obedecer al rey Nabucodonosor, quiero obedecer a mi Dios. Pero la postura de Daniel no era fácil, porque perfectamente lo podían obligar. No le iban a pedir permiso. Entonces, es interesante cómo manejó las cosas aquí Daniel, porque dice, y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Qué significa que lo puso en gracia? Diríamos hoy en nuestro lenguaje coloquial, cuando tiene un jefe y ese jefe usted lo ve y dice, ah, mira, me caes bien porque trabajas bien, le echas ganas, eres dedicado, me caíste en gracia. preferido o algo así, ¿no? Algo así, pero no necesariamente preferido por un mal concepto, Sino sino por porque en realidad Daniel, pues era una buena persona, era una persona con convicciones, con buenos principios, que trataba de hacer las cosas bien y que no trataba de pasar por encima de nadie. Entonces, al decir aquí que Dios le hizo que él cayera en gracia, quiere decir que, pues, lo lo veía con ofreció. buenos ojos, lo veía con ascendencia, ¿sí? De hecho, perdón, en el 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefes de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ujú. O sea, eran personas muy selectas, ¿no? Por eso Sí, tenía la educación, porque sí, era descendiente de príncipes. exactamente.
Era descendiente de era descendiente de la realeza. Mm. Pues si era descendiente de David, lógicamente era descendiente de la realeza, ¿no? Y entonces dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, oye, mira, está bien, sí, tú me caes bien y puedo hacer lo que tú me dices, pero ¿sabes qué? Yo tengo un temor, no por ti, porque al que le van a llamar la atención es a mí. Por eso dice, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ahora, podemos pensar que estos cuatro jóvenes no fueron los únicos que estaban ahí. Había muchos otros jóvenes judíos. Ujú. Entonces, eso quiere decir que aquí este jefe de los eunucos le dice, oye, los demás jóvenes judíos sí van a comer lo que come el rey. Sí van a comer cosas que aunque tú no las tengas permitidas, las van a comer. Total, han de decir, oye, pues, soy esclavo, ¿qué quieres que haga? Me están obligando, ¿no? Pudo haber asumido ese rol. Quiere decir que hay otros jóvenes que sí asumieron esta situación, incluso no jóvenes, sino el resto de las personas que estaban cautivos, tuvieron que comer lo que comían los babilonios. Pero como dice usted, no todos estaban en la gracia de Dios. Exacto, y no todos tenían las convicciones y la seguridad en sí mismos que aparentemente exhiben estos jóvenes, porque no solo es Daniel. Entonces dijo Daniel a Melzar, que era el jefe de los eunucos. Quiere decir entonces que había eunucos y había jefes. En este caso, Melzar era un jefe de eunucos. Ujú. Ahora, si Melzar ya estaba como jefe de Daniel y de sus otros amigos, pues creo que podemos llegar a la conclusión desde aquí que a Daniel también lo hicieron eunuco. O sea, a Daniel también le quitaron el deseo sexual a través de esta práctica de volverlo eunuco. Entonces dice en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer, agua a beber. O sea, no me des carne, no me des todo lo que come el rey, dame legumbres y dame agua, pero yo confío en Dios y Él es el que me hará estar bien alimentado aunque yo solamente coma legumbres. Compara, le dice en el versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Estuvo de acuerdo, consintió, dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, que cómo manejó las cosas Daniel. No se rebeló, no se puso en huelga de hambre, no asumió una actitud rebelde, sino que más bien le dijo a su jefe, mira, yo te ruego, quiere decir que le está pidiendo, por favor, te ruego que hagas esto y tú haz la prueba. Cuando veas cómo está mi rostro, el rey no te va a reclamar porque va a ver que aún así yo no tengo ninguna afectación y que me estoy alimentando bien. En respuesta, pues, a esta situación, pues se sintió tranquilo este hombre, ¿no? Porque dice, así pues, Melzar se lleva la porción, se llevaba la comida, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Esto es lo que ya vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Ahora, pues Daniel, digamos que podríamos también mencionar algunas otras cosas interesantes. Daniel fue contemporáneo de otros profetas, entre ellos Jeremías, Ezequiel y Esdras. Aproximadamente se calcula que Daniel y sus amigos llegaron como a la edad de 17 años. O sea, ni siquiera habían, si fueran de la época actual, ni siquiera habían tramitado su credencial Ujú. de votar, ¿no? O sea, eran muy, muy jóvenes, No, eran, no fueron a marchar. no les tocó No, hacer el servicio militar. Bueno, lo hicieron ahí con bola los, blanca, pero no. lo hicieron con los caldeos, porque los obligaron prácticamente a ser pues uno de ellos, ¿no?
O sea, sí eran esclavos, sí eran subordinados, pero aún así tenían cierto estatus, ¿no? Tenían un lugar especial eh, dentro de todos ellos, ¿no? Eh, y se calcula que Daniel vivió aproximadamente hasta los 80 años. Quiere decir que, pues más o menos, si llegó a los 17 años a Babilonia, pues vivió más de tres cuartas partes de su vida fuera de su tierra, o sea, como esclavo, porque no se sabe muy bien, pero al parecer no hay registros que indiquen que Daniel haya sido de los que regresó del cautiverio. Lo más probable es que murió en Babilonia, o sea, pasó el resto de su vida en Babilonia. O que tuvo familia, pues ya no se sabe tampoco. Pues es Ajá. que él ya no pudo tener familia, o sea, no pudo tener hijos porque pues al ser eunuco ya no pudo tener hijos. Él tuvo que asumir esa situación. Él tenía su familia, sus padres, sus hermanos, toda la familia que él tenía con los judíos, pero él no pudo tener descendencia. Y lo mismo sus amigos. Ujú. Ya, por eso no hay nada que sepamos, porque incluso Daniel llegó a estar todavía en la corte de otro rey. Después de que Nabucodonosor cayó, hubo otro rey que se llamó Ciro, y Daniel todavía siguió durante ese rey. Eso también son eventos que se narran en todo el libro de Daniel, ¿no? Ujú. Pues entonces, si podemos decir que él llegó a esa edad, pues prácticamente Es listo. podría haber hasta asumido que se le pudo haber perdido gran parte de su cultura, de sus raíces, de sus conocimientos. Sin embargo, vemos cómo Daniel y sus amigos, desde muy jóvenes, tenían la convicción de decir, soy esclavo, pero sigo sirviendo a Dios. Sigo teniendo la convicción de que mi Dios es Jehová y yo le voy a servir durante el tiempo que esté aquí. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero podemos ver esa convicción en él. Entonces decíamos que vivió aproximadamente hasta los 80 años y quiere decir entonces que pues una gran parte de su vida la transcurrió allá, ¿no? Bueno, esta primera prueba que hemos visto ahí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, pues nos damos cuenta de cómo es que esta es una primera prueba de la confianza que él tenía en Dios. Él decía, pues mira, con verduras y con agua, no podemos esperar que una persona esté robusta, ¿o sí? Ujú. Un nutriólogo que nos dice que tenemos que equilibrar la dieta, ¿no? Nos dice que debemos comer proteínas, verduras, ¿qué más? Carbohidratos, incluso, porque si no, ¿cómo desarrollamos el músculo, por ejemplo, si no tenemos proteínas? Las verduras no te permiten generar músculo, entonces eso es lo que era el temor de este jefe de los eunucos, porque decía, si te doy puras verduras y agua, Te vas a eh, poner flaco, te vas a poner flaco, no vas a poder tener ojeroso. musculatura, no vas a poder cumplir las tareas que se te den, etcétera. Pero aquí cabía más la confianza de Daniel en Dios que el hecho de verse mermado. Bueno, entonces, pues Daniel puso en su corazón, dice este versículo, no contaminarse. Él decía, yo no quiero ser contaminado con la comida del rey. Y por eso dijo, pues aunque me des verduras, con eso ya me estoy por satisfecho. Porque el gran temor, el principal temor que Daniel tenía y sus amigos era tal vez incluso no que esa comida necesariamente fuera de animales inmundos, sino que principalmente al tener otras deidades, seguramente lo más importante era que había sido dedicado a otras deidades, ¿no? Bueno, entonces, pues la confianza que él tenía en Dios fue lo que le hizo a él tener esa tranquilidad. Y no solamente tuvo éxito en esta prueba, sino que también el resultado de todo lo que él vivió ahí, pues fue haciendo que incluso Nabucodonosor los fuera reconociendo como jóvenes especiales, con sabiduría, con conocimientos y con formación. Ahora, ustedes podrían pensar, o podríamos todos pensar que en una edad tan temprana como los 17 años,
y que un joven sea tomado como esclavo, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurra con un joven a esa edad? La desesperación, el miedo, Desesperación, miedo, ¿qué más? pues, la soledad, Soledad, por de su supuesto, pues ya lo familia, sacaron de su familia, lo arrancaron de su familia, pero de su cultura, de sus creencias, de su Dios. Pero ellos no estaban aferrados a la tierra, estaban aferrados a que donde quiera que estuvieran, querían seguir a Dios. Y asumieron su papel, asumieron su responsabilidad como tal. Hasta cierto punto yo diría, si hubiera pasado que ellos se metieran a la cultura de los caldeos, de los babilonios, habría sido lo normal. Eso es lo que podíamos esperar humanamente, pero no fue así. Y eso es algo que podemos nosotros rescatar porque verdaderamente aquí vemos una ascendencia de parte de Dios hacia ellos, tratando de que no por ser jóvenes se dejaran influir, sino que a pesar de ser jóvenes, a pesar de estar en una situación de vulnerabilidad, esclavos, fuera de su casa, obligados a aprender otro idioma sin que lo quisieran ellos, lejos de su familia, lejos de todo lo que eran sus raíces, y dijeron, aún así, yo voy a servir a Dios por el bueno, resto de mi vida. ellos, ¿no? Pero los otros que iban con ellos se fijaron más en las riquezas, en el bienestar, ¿no? Comer rico, Probablemente, mientras ellos sí, se unieron ellos cuatro para seguir adelante a Dios, ¿no? sí, sí. Pues es un ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia de cómo actuar con excelencia. La excelencia es actuar con corrección, actuar como es la voluntad de Dios, hacer las cosas bien, hacer bien su trabajo, estudiar bien, tener un buen rol como padre, un buen rol como hijo, un buen desempeño en cada una de las etapas o en las facetas de la vida que tenemos. Entonces, ahora, por sí mismo no es que él fuera excelente y fuera alguien que tuviéramos que reconocer y ponerlo como en una especie de pedestal o hacerle una estatua. No, de ninguna manera. Lo que tenemos que entender es que esa excelencia es algo que Dios le dio y él se sujetó a tener esa excelencia de parte de Dios. Entonces, él tomándose de las enseñanzas que tenía de sus padres, de sus abuelos, de todas sus raíces, de toda la ascendencia que él tenía, decidió seguir a Dios. Bueno, es muy claro aquí que desde el inicio de su cautiverio, o incluso antes, ya él era como una especie de líder. O sea, eran cuatro amigos, pero se distinguía Daniel. Daniel era como un referente para ellos. Los cuatro tenían convicciones, pero Daniel era como ese personaje que muchas veces dice, no caigas, yo te voy a fortalecer. Si tienes dudas, pregúntame. Yo te voy a dar consejos. Yo te voy a decir qué hacer. Y vamos a ver más adelante cómo las cosas que fueron ocurriendo nos confirman ese lugar especial que tenía Daniel aún dentro de ese grupo, ¿no? En el 17 que acabaste de leer al último, de hecho ahí da parte de lo que Daniel era con respecto a los demás. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo conocimiento en toda visión y sueños. Ujú. Entonces Daniel era Un líder. mucho más allá Sí, que solamente el líder de ellos, era el que Dios había puesto por jefe sobre de ellos. sí, o sea, aquí vemos que hay una característica que Dios le dio especialmente a Daniel, ¿no? Aparte de las comisiones que ellos tenían, dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí todavía no se ve, aquí todavía no ocurren esas visiones, pero más adelante, cuando él tenga que enfrentarse a una situación en la que el mismo rey tuvo una visión, tenemos oportunidad de analizar cómo se ven ese tipo de facultades que Dios le dio. Es algo así como lo que podemos hoy hablar de los dones espirituales, porque los dones espirituales no son algo que la persona tenga como un mérito, como algo que diga, yo puedo presumir que tengo esto. Mm, No, los dones son regalos que Dios da, pero con un propósito específico, para usarse para bien. para bien, pero sobre todo para un propósito que viene de Dios, no del ser humano. El don es al mismo tiempo una responsabilidad.
vamos a ver más adelante cómo esta situación, esta característica se convierte también en una responsabilidad que tenía Daniel, porque tenía que hacer un uso correcto de ese don de poder ver sueños. Entonces, como habíamos comentado, tal vez no sepamos mucho de sus padres, pero lo que sí nos damos cuenta es que sí venía con una buena instrucción, ¿no? Y él comprendió desde su juventud que tenía una responsabilidad que implicaba el linaje que él andaba trayendo, ¿no? Mucho más importante, pues también era la responsabilidad de ser hijo de Dios y conducirse correctamente. Dice el versículo 17, como nos acaba de mencionar Belsasar, Daniel Belsasar. Dice que tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron, delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el reinado, hasta el año primero del rey Ciro. ¿Sí? Vimos que empezó con un rey, Nabucodonosor. Más adelante veremos que llegó a haber otro rey entre los caldeos, que era Ciro. Pues esta es una parte introductoria a lo que es este personaje llamado Daniel, que desde aquí ya nos encontramos con varias características. Joven, esclavo, fuera de su familia, convertido en eunuco, como que se le vinieron todas las adversidades encima, ¿no? Y aún así, ¿qué dijo él? Yo no quiero contaminarme con la comida del rey, yo no quiero apartarme de Dios, yo quiero tener la sabiduría que me están diciendo, me voy a sujetar a mi autoridad. Ahora ellos son mi autoridad, los babilonios, pero en la tierra. Son autoridad humana. Yo tengo una autoridad que es la de Dios. Aquí podemos ver en el libro que tiene una buena base. Sin esa Ujú, base no hubiera podido lograr lo que tenía. ujú. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Queremos servir a Dios, tenemos que tener bases. Sí, esas bases vienen Ajá. desde el hogar, ¿no? Desde el hogar, en este caso, hablando de Daniel, porque ese hogar no solamente eran sus padres, sino eran sus antecesores. David. Sí, y el saberse en el lugar que él jugaba en ese momento, ¿no? Bien. Está bien, otra historia muy buena. Otra historia muy buena, hermano. Además de que cuando, tocando un poquito lo que dice Chalono ya en nuestros tiempos, Ujú. aplicándolo, es cierto que todo lo que se menciona tiene que ser real en nuestras vidas, porque si no es real, Daniel pudo haber dicho, pues sí, creo en Dios, pero aquí ya es otra vida. Estoy esclavo. Aquí ya lo que era ya no me sirve, Sí, porque al final de cuentas no solamente era cambiar de ideas, sino que estaba de cierta manera obligado a cambiar. así es, Toda su estructura de enseñanza quedaba atrás. así es. Sin embargo, él tenía una convicción, Ujú. que era no desviarse de la palabra de Dios, que era no desobedecer a Dios. Y cuando toma él ese rol, no hay nada, por mucho que se va a ver mucho más adelante todo lo que vivió, que no hubo nada que lo hiciera desistir de lo que el propósito que Dios ya tenía en la vida de Daniel. Ujú. Daniel había sido escogido. Solamente esto es parte de lo que él iba a vivir como enseñanza ahora hacia nosotros, de lo que juega Daniel como personaje bíblico en nuestras vidas, tocante a la obediencia hacia Dios. Bien. Pues se parece también como José, ¿no? Es muy parecida la vida José de Daniel a los la de llevó a José, todos exactamente. a un amor a sus hermanos, el Sí, perdón, todo eso. sí, Pues yo pienso que más o menos la lleva la vida él, ¿no? sí.
No, A mí se me hace que el hermano Víctor un día va a ser comentarista bíblico, Está grabando todo. porque cómo tan fácilmente relacionó al personaje de Daniel con el personaje de José, porque efectivamente Tiene sentido. hay muchos paralelismos entre esos dos personajes y Dios nos dé la oportunidad de seguirlo desglosando, hermano. Gracias. Y no se adelante, por favor, no se adelante. Gracias, Al rato gracias. lo vamos a ver allá Sí, enfrente, ¿no? sí, ¿cómo no? Bueno. no, como que no.